Hola, soy Alejandra y vamos con la lección número 72 de un curso de milagros. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su paz, desde su armonía, y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús y en pro de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Si ustedes ven el curso de milagros es un poco repetitivo. ¿Y por qué? Porque hemos abrigado durante mucho tiempo creencias y hemos alimentado con pensamientos y ideas esas creencias. Y entonces, para poder sacar una creencia, digámoslo así, poder desvanecerla, tenemos que armar otro tipo de creencias y llenarlas de una energía, que en este caso es la energía de amor o la energía divina del Padre Celestial. Entonces, recordemos que el Padre Celestial nos hizo a su imagen y semejanza. En esta vasija, Él es la luz, el Creador infinito, y esta vasija es el Adán. Esta vasija, en el momento que no pudo dar, sino solamente recibir, quería ser como Dios. De hecho, las serpientes nos engañó diciendo que si queríamos ser como dioses, comiéramos del árbol del bien y del mal. Entonces, esta unión se rompió, este Adán se separó en diferentes partes y vino a poblar un planeta, un cuerpo celeste, y ese planeta cada uno vivía experiencias que tienen que ver también con la materia, ¿no? Y recordemos que el cuerpo-mente representa la materia y que esto es el 1% y nuestra alma el 99%. Partiendo de eso, nosotros vivimos experiencias de los opuestos que somos, del opuesto a lo que no somos, perdón. Y entonces, nosotros que somos amor, paz, abundancia, vida, salud, infinidad, eternidad, perfección, bajamos y creemos que solo somos cuerpo-mente. Por lo tanto, trabajamos en pro de ese cuerpo-mente, porque eso es lo que nos dice la Matrix. La Matrix nos dice: levántate, cuando cumplas cierta edad entra al colegio, cuando tengas cierta edad tienes que ir a tu bachillerato, cuando tengas cierta edad tienes que estudiar, ir a la universidad, tienes que trabajar, tienes que conseguir una casa, tienes que conseguir un automóvil, tienes que hacer una especialización, un doctorado, tienes que casarte, y nos envuelve como que si todos tuviéramos la misma ruta. Sin embargo, eso es lo que nos dice el cuerpo-mente. Nuestra alma nos dice: un momentico, tú estás hecho del amor y de la abundancia. De hecho, Jesús decía: busca primero el reino de Dios y el resto se te da por añadidura. A nosotros nos enseñan a buscar primero la añadidura y luego buscar el reino de Dios. Y entonces en la lección dice: abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Entonces vamos a recordar un personaje maravilloso que yo admiro mucho en la Biblia, que es José, ¿cierto? José, que fue vendido por sus hermanos y que pasó momentos muy dolorosos, digámoslo así, pero que los vivió de otra manera. Entonces, ¿cómo los vivió? Recordemos que a él lo venden sus hermanos porque, de acuerdo a las escrituras, José tiene un sueño en donde ve el sol y ve 11 estrellas haciéndole reverencia. Y entonces los hermanos ven que también su papá quería más a José, supuestamente, que a los otros hermanos. Y entonces lo venden como esclavo a unos egipcios, y estando como esclavo en la vida, le da una oportunidad, pero también vuelve y vive otro momento triste cuando cuando la esposa de Putifar dice que él quería estar con ella y que precisamente ella no quiso, y entonces Putifar lo manda a las mazmorras, ¿cierto? A una cárcel. Entonces, si vemos la vida de José, había un plan divino para la vida de él, pero sobre todo, él tenía que trabajar muchas cosas, si ustedes ven, ¿cierto? La Biblia está escrita en un lenguaje, ¿cierto? Maravilloso, porque es para que todo el mundo la entienda, pero está casi siempre escrita con parábolas, de acuerdo al tiempo y pues de acuerdo a las experiencias de un pueblo, que en este caso es el pueblo judío. Cuando vemos a un José
sufrió, digámoslo, en el sentido de que no renegó de sus hermanos, no se puso a llorar, sino que aceptó lo que le tocaba vivir, porque era un hombre que estaba a nivel espiritual alto. Y cuando le pasa lo de la esposa de Putifar, ¿cierto? Él llega a las mazmorras, a esa cárcel terrible donde solo estaban gente mala, gente terrible, y aún así él seguía orando. Y sobre todo es tan fuerte lo que él hace que elige siempre aprender, y dentro de la cárcel también aprende muchísimas cosas, ¿no? Recordemos que él es hebreo, pero aprende una mano de cositas egipcias, digámoslo así, sin abandonar su creencia en el Padre Celestial, y entonces se vuelve, digamos, la persona que cuida a los presos, que les ayuda y que los escucha. Si ustedes ven la Biblia, es de esta manera, ¿no? Cuando pasa eso, pues también la vida le da una lección, y si ustedes ven, le dice él se encuentra con dos personas, ¿cierto? Que en un caso era el copero y el panadero del faraón, y cada uno le da su sueño, porque acordemos que José vivía y canalizaba a través de los sueños, digámoslo así, tenía una facultad, un don de poder ver los sueños, ¿sí? Y él en ese momento también hace algo, que es cuando, a pesar de su fe, si ustedes ven las escrituras, a ellos les dice pues lo que va a pasar en el sueño, que a uno lo van a cortar la cabeza y que el otro va a estar nuevamente trabajando con el faraón. Pero cuando puedan salir de la cárcel, ¿cierto? Le dice que se acuerde de él y que hable de él con el faraón. Nuevamente ahí, digamos, si lo analizamos, él está poniendo su esperanza en un hombre, que es el faraón. Entonces él dura 2 años más en la cárcel a partir del sueño del faraón, en donde él sueña que hay 7 vacas gordas y 7 espinas gordas, espigas de trigo gordas, etcétera, etcétera. Porque es importante recordar lo que José hace en ese momento, que es poner su fe en el faraón, porque nosotros hacemos eso. Entonces ya lo voy a explicar. A veces cuando nosotros necesitamos dinero, nosotros no nos vamos a orar o a pedirle al Padre Celestial, ¿cierto?, que nos ayude, sino que decimos, ojalá yo pueda hablar con el señor del banco, ojalá me encuentre con alguien que sea poderoso, X o Y. Entonces yo estoy trayendo mis estrategias desde el ego, ¿cierto? Porque eso es lo que nos han enseñado. Para tú vivir dentro de la matriz, tienes que tener ciertos comportamientos sociales, pero además tienes que ser amigo de tal persona por tal cosa, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos dice la matriz, el ego, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo José? Sabiendo, porque él lo sabía, que Dios era su todopoderoso, él le dice, cuando salgas de acá, por favor, habla de mí con el faraón. Lo que indica que el ego sale un momentico ahí. No estoy juzgando, no estoy criticando, simplemente estoy analizando y es mi punto de vista, pero lo pueden ver. Nosotros hacemos eso. ¿Cuál sería el camino más fácil si nosotros sabemos que Él es la fuente, que el Padre Celestial es la fuente? Pues la fuente es la que me va a solucionar. Ayer hablábamos que nuestro ego nos da 4 o 5 posibilidades, pero que la fuente tiene infinitas posibilidades y que Él es el original. Por lo tanto, hablar con los que son copias o pedacitos de nosotros en nuestro Adán, pues es muy bonito, es muy chévere, pero cada uno está viviendo su experiencia y me puede aconsejar solo desde su percepción, ¿cierto? ¿Yo a quién tendría que recorrer? Al Padre Celestial. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he contado varias veces esto. Yo en juventud a veces manejaba muy mal el dinero y a veces me encontraba con unas situaciones en donde yo apenas tenía lo necesario. Entonces yo le decía, Padre Celestial, ayúdame, me acostaba y por la mañana me iba a colocar una chaqueta o un abrigo y encontraba cierta cantidad de dinero y yo decía, wow, Señor, ha sido un milagro. Eso me pasó también de adulta en la pandemia, ya casada. Mi esposo y yo estábamos empezando un nuevo proyecto, él estaba empezando un nuevo proyecto y me dijo, Linda, tenemos que ahorrar mucho porque estamos graves. Yo, ok, y resulta que me pongo a doblar una ropa de él, unas chaquetas, y va a ser un milagro porque él, cuando le pagan, él es un poco desordenado
y en sus bolsillitos, esos bolsillitos que son de letera, así como los que son como un bolsillito pegado, ¿no? Y entonces yo miro ese bolsillito de una chaqueta que llevaba 2 años colgada, porque nosotros vivimos en otro lugar, en Miami, y pues acá nunca se utiliza, pero cuando él viaja a países fríos, digámoslo así, pues lleva esa chaquetita. Cuando yo veo, vi una cantidad enorme de dinero, no sé cómo no se le salió, no sé cómo no se le cayó de ese bolsillo, y yo llamo a mi esposo, le digo que somos abundantes, que somos millonarios, y él se ríe. Cuando llega a la casa y me dice, ¿verdad, linda? Y yo le digo, sí, no sé cómo no se salió, no sé cómo sin mover esa chaqueta hace rato, apareció eso. Y pues ahí entiendo que Dios siempre busca la manera de ayudarnos. Volviendo al tema de José, cuando pasan esos 2 años y el Padre Celestial, digamos, lo sigue iluminando, lo sigue acompañando, pero además José está haciendo su proceso de evolución, y el panadero, el panadero o el copero, la verdad ahorita no me acuerdo, no me vayan a digamos, reclamar, porque no me sé las escrituras al pie de la letra, pero le dice que hay alguien que puede descifrar ese sueño, porque el faraón tiene muchos asesores, digámoslo así, muchos magos que lo ayudaban y que también tenían unos dones, pero el faraón en su corazón no lo entendía. Por lo tanto, el faraón también seguía el camino de su alma, ¿no? Porque podía haberse quedado con la respuesta que le daban las personas y los consejeros que estaban a su alrededor. Cuando llama a José a su presencia, entonces le dice, necesito que me descifres ese. Y él dice, no soy yo, es el Padre Celestial. Y entonces nuevamente se ve la unión de José con el Padre Celestial, porque ahí está completo su plan divino, porque ya no cuenta con el faraón, ya no cuenta con otras cosas, sino ahora cree totalmente. Y entonces es cuando le explica que va a haber 7 años de abundancia y 7 años de hambruna, ¿no? Si vemos el plan de José, uno diría, wow, terrible, pobre José, si era bueno, si era el mejor hijo, si era una persona, sí, pero sin embargo, cuando él está en total armonía y dice, no soy yo el que tengo ese don, es el Padre Celestial, y no le importa si lo mandan preso, si está frente al faraón, nada, sino simplemente su armonía, él nuevamente reconoce que el plan divino de Dios tiene un para qué. Y entonces, gracias a eso, el pueblo de Israel puede volver, digamos, a vivir en Egipto, puede no pasar por esos años de hambruna y puede reconciliarse con sus hermanos, porque cuando sus hermanos lo ven, él también dice, es un plan de Dios, y él ya no se pone a pensar, ¿por qué ustedes? Me voy a vengar de ustedes. No, él hizo esas estrategias simplemente para saber cuál era el corazón de sus hermanos, pero no lo hizo para sentirse más él, para jugar con el ego, no. Él simplemente quería ver cuál era el corazón, para saber si ahora tenían compasión por Benjamín, ¿cierto? Que era el segundo hijo más amado de Jacob, ¿cierto? Y entonces, de las 12 tribus de Jacob, y entonces él dice, pues que no, por favor, no, los hermanos dicen que por favor no vayan a hacer nada en contra de Benjamín, porque si no su padre moriría. Y dice, ¿por qué? Porque perdió un hijo hace mucho tiempo, y los hermanos sufren, y yo le dice, no se preocupen, este es un plan de Dios. Y él empieza nuevamente su conexión con el Padre Celestial, que nos lleva, y por eso la Biblia es tan linda, ¿sí? Yo no me la sé al pie de la letra, ¿cierto? Sin embargo, la he leído y pues recuerdo ciertas partes que me parecen maravillosas y que analizamos acá en algunas oportunidades. Entonces, cuando vemos eso, entonces miramos que lo que dice acá, ¿cierto? Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. ¿Por qué? Porque la aceptación nos dice desde dónde vivir las situaciones o las experiencias que nos pone la vida, experiencias que hemos elegido desde arriba y que nos toca vivirlas. Pero nuestra elección, que lo único que nos da el libre albedrío, es elegir desde el sufrimiento o desde el amor. Y entonces acá nos dice algo importantísimo. ¿Qué es la salvación, Padre? No lo sé, dímela para que lo pueda entender. Y ayer decíamos que el Padre Celestial nos creó desde un pensamiento de amor,
Y ese amor nunca va a elegir el sufrimiento. Por lo tanto, si yo creo que el Padre Celestial me va a soportar con su energía divina, como lo dicen todas las tradiciones espirituales, pues yo le digo que me muestre a través del Espíritu Santo mi mejor futuro, que me ayude a verlo y a elegirlo desde Él. Y eso es darle permiso al Espíritu Santo, que es un caballero. Que si elijo desde el ego, y es lo que yo me decía muchas veces la embarramos, porque hacemos una estrategia acá toda pequeñita, ¿no? Así como la del banco, que me encuentre con el señor del banco, que la empresa me dé un préstamo, que si salgo de acá, por favor, háblale de mí al faraón, sí, cosas así. Y entonces nos perdemos de la armonía divina y nos perdemos de la infinito de posibilidades que hay en el Padre Celestial. También acá dice, ¿qué es la salvación, Padre? No lo sé, dímelo para que lo pueda entender. Dice que debemos repetir eso, el curso de milagros. Y ahora, abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Lo aceptaré en vez de atacarlo. ¿Qué es la salvación, Padre? Entonces nuevamente le preguntamos al Padre Celestial. Entonces, muchas tradiciones nos dicen, ora, saca 10 minutos, saca media hora y si es posible una hora, ¿sí? Haz teshuvá, que es en los judíos, ¿cierto? Dice, por favor, no te metas a pensar solamente en tu ego, porque este ego nos llena de ideas, de creencias, ¿cierto? Y mi pregunta es, ¿cuándo eligiendo el del ego realmente hemos elegido bien? Nos hemos metido en unos problemitas, hemos elegido pareja mal, hemos elegido trabajo mal, hemos elegido actuar mal. Y este ego nos lleva a error de pensamientos. Claro que no tenemos que tenerle miedo porque él es un indicador, pero tenemos que sabernos escuchar, ¿cierto? Y sabernos observar. Ahora, si nosotros utilizamos el observador, que es salirnos de nosotros o repetir la experiencia desde nuestra cabeza y decir, uy, Dios santo, ¿cómo hice esa cara? ¿Qué actitud tuve? ¿Sí? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Yo estoy trabajando con quitar esta cara y se las muestro, que es terrible, porque a veces yo hago, uy, como no puede, uy, como no entendió, uy, ¿sí? Y trato, pero lo hago y hago sentir a las personas mal, ¿cierto? Porque me preguntan cosas como, ¿este colibrí es de mentiras? Y yo digo, a ver, ¿cierto? Podría responder desde el amor y decir, sí, este colibrí es de mentiras, pero hago la cara como, ah, y he trabajado y estoy tratando de trabajarlo, ya llevo como 2 años trabajándolo, a veces me sale, a veces no me sale. ¿Por qué? Porque tengo esa creencia y lo he hecho desde muy pequeña. Ahora tengo cierta edad que no le voy a decir acá y sigo haciendo la misma cara, sigo haciendo eso y daño, sí, causo sufrimiento, causo como un halo de soberbia en mí, que no está bien porque emano esa energía y entonces la energía también se devuelve porque somos espejos. Entonces, a veces hay gente que me contesta mal y tengo que callarme y decir, Señor, yo también he contestado mal. Guau, hago cara terrible, ¿no? Entonces, cuando nosotros aceptamos el plan divino y decimos, ¿para qué me ocurre esto? ¿Qué virtud tengo que sacar acá? Dios santo, quizás la comprensión. ¡Wow! Tengo que trabajar la comprensión, no puedo solo. Espíritu Santo, ayuda. Y es importante, sobre todo en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Cuando hablemos con Dios y cuando tengamos un problema en donde falte una virtud, ya sea la fortaleza, la templanza, la sabiduría. Por ejemplo, mañana, qué sé yo, me voy a encontrar con mi ex esposo y tengo una cita en abogados, ¿sí? Y resulta que siempre terminamos peleando, agrediéndonos, diciendo cosas terribles. ¿Yo qué le tengo que pedir? Espíritu Santo, ayúdame porque mañana tengo un día fuerte y yo sé que no puedo sola, pero tú sí me puedes ayudar. Ayúdame con la fortaleza, con la sabiduría. Porque ¿qué le pedimos nosotros? Ayúdame para que el abogado o para que mi esposo esté calmado. O sea, ¿qué queremos hacer? Controlar el exterior, controlarlo y controlarlo. Entonces, el curso de milagros que nos lleva a trabajar en nosotros mismos. Sí, que fue lo que hizo José. José trabajó en él mismo hasta alcanzar la fe absoluta en el Padre Celestial. Sí, a pesar de que es un hombre de fe y siempre lo ha sido y ese era su plan divino, pero él alcanzó la fe absoluta y la aceptación de lo que es, ¿sí? Desde el amor.
pues así nosotros tenemos que trabajar. ¿Y cómo lo puedes mirar? Cuando tú te miras y dices, uy, yo siempre, por ejemplo en mi caso, siempre he sido terca, siempre he sido mandona, siempre he sido controladora. Tengo que trabajar en la cara que hago de, ¿sí? Y cuando empiezo a trabajar, yo digo, bueno, un momentico, y ya empieza uno a pensar cada acción, cada emisión de energía. Y la vida empieza a cambiarte, porque cuando tú cambias, el otro cambia automáticamente. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Me perdonan si no dije la Biblia al pie de la letra, pero es mi percepción, y el que resuene con esto, bienvenido. El que no resuene, por favor, solo quédese con lo que resuene en su corazón, con lo que te lleve al amor, con lo que te lleve a la conexión con el Padre Celestial. Llámelo como lo quieras llamar, pero solo con lo que te lleve a tu paz. Si esto no te llena, por favor, no te quedes. Busca un lugar donde tú te sientas en paz, donde te sientas experimentando realmente lo que tú eres, que eres el Hijo de Dios. Pues nada, muchísimas gracias.